Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas de Disrupt Everything. Y buenas tardes, bienvenidos a Gente Sin Límites. ¡Ey! ¡Qué sorpresa, ¿eh? Aquí lo tenemos y es en directo, ¿eh? Hoy es día 10 de febrero, son las 7:15 de la tarde y quienes seguís a Isra, pues sabéis que está en su proyecto de La Gran Victoria y quien no lo seguís, ¿puedes explicar un poco lo que es para la gente que no está al corriente de todo? Bueno, pues La Gran Victoria es un experimento que me saqué debajo de la manga para poder hacer algo que sabía que tenía que hacer y llevaba viendo desde 2019 y no sabía, no me atrevía, no podía o no quería admitirlo, y era dejar absolutamente todo lo que había sido mi vida y salir y ver qué pasaba, ¿no? La Gran Victoria, sin duda alguna, ha sido el gran invento de mi vida y a día de hoy puedo decir que, bueno, como dije en su momento, si seguía, estaba seguro que si seguía viviendo de la forma que estaba viviendo, acabaría viviendo infeliz, pero muy, muy infeliz. Y es que lo sabía y lo sabía y lo sabía y finalmente utilicé un año para desescalar mi vida, despedirme de toda la gente que amo, que me ha cuidado, pues salir de proyectos, dejar mi casa, vender el coche, dejar todas las pertenencias y salir con una maleta de mano y una mochila y eso fue... El proyecto empezó en febrero de 2021, que estábamos juntos en Costa Rica cuando lo conceptualicé, pero no tenía ni siquiera nombre, pero dije, hice un vídeo en YouTube y dije, lo voy a hacer, Sí. voy a dejar todo. Sí. Y salí de casa en marzo de 2022 y a día de hoy, como hablábamos hace un rato, todavía sin casa, tío. 2 años, ¿eh? Hostia. Ujú. Es fuerte, ¿eh? Esta sensación que me has comentado ahora de darte cuenta que del desapego tan extremo que has llegado que dices, hostia, es que ahora me iré a casa y no puedo. Literal, porque después de decir, vale, ya está, ¿no? Como está todo lo que yo no sabía que podía resolver y todo, está todo, la gran victoria, literal. Y decir, bueno, será el momento de ir a casa y digo, ¿pero dónde? ¿No? Y ahora pues está siendo también muy interesante. Hemos decidido, hoy que ha aparecido aquí, ayer avisé a Joseph de estoy por aquí, transición de país, aventuras secretas, le digo, paso y dejo ropa de invierno, porque no me quiero llevar nada conmigo. Y justo que nos hemos visto, yo le he propuesto tuvimos una idea hace unos meses de hacer un podcast conjunto donde cada uno pregunta una pregunta al otro y así vamos a ir hasta que nos cansemos y compartirlo en Gente Sin Límites. Claro. Y en Disrupt Everything. Qué bueno. Y bueno, aquí estamos. Tenía muchas ganas también de verle. Una cosa también que me di cuenta ayer cuando te llamé, que no te lo he dicho antes, pero no te das cuenta, o sea, y se lo dije a Victoria el otro día, ¿no? Le digo, ostras, como que no nos echamos de menos, pero en el momento que eres de las pocas personas que cuando llamo veo que estamos siempre en el mismo momento vital, ¿verdad? Cierto. Y como que me motiva mucho, ¿sabes? Como me anima, como te llamo, y en un momento como, hostia, digo, ya sé por qué es él, ¿no? Y es verdad, Sí, tío, sí. y como digo, es que los últimos años tampoco nos llevamos tanto, ni estamos tanto en contacto, No. ni siquiera junto antes de la Gran Victoria, ¿verdad? Pero siempre que nos llevamos, estamos viviendo, si no cosas parecidas, el mismo momento vital, y eso es muy difícil, tío. Mira, ¿sabes una de las cosas que creo que es fundamental, que es lo que diferencia con otros amigos? Que es que con amigos, ¿no? También, por ejemplo,
Buyu, ¿no? El grupo de amigos desde los 6 años y tal, hay un contacto diario a través del WhatsApp, ¿sabes? Y entonces ese contacto diario a través de WhatsApp es como que amortigua esa sensación de que, bueno, pues no hace falta quedar. ¿Eh? Entonces, como tú y yo tampoco hemos tenido un contacto muy directo por este tipo de canales de comunicación, sino que realmente cuando más hemos hablado ha sido por teléfono y para vernos, yo creo que esto ha sido algo muy importante porque es realmente con mucha diferencia a la persona que más he visto, o sea, en los últimos 7, 10 años, ¿no? Aparte de Suraika, ¿no? Pero, y creo que este factor que además justo comentaba esta semana con otra persona, es demoledor, tío, porque al final este vínculo de mensajería hace que el ser humano piense que no es necesario quedar con la gente. Una de las cosas que justo hace unos días encontré en una experiencia que viví es como no chateo, solo llamo. O sea, y otro día una chica amiga Juliana que desde 2021 no hablaba con ella, me dijo, ¿tienes tu teléfono? Le digo, sí, pero no chateo, solo hablo. ¿Llamo o quedo? Y es un poco lo que tú dices, es que se pierde absolutamente todo. Totalmente, tío. Bueno, ¿qué? ¿Quién empieza? Yo empiezo, que tú has empezado con la gran victoria, ¿no? Es verdad, es verdad, he hecho una. Mi primera pregunta Ay. es, de todo lo que has vivido de todo lo que has vivido en el 2023, porque nosotros no nos hemos visto al final del año, ¿cuáles son las tres cosas que más te han impactado? Pues mira, las tres cosas que más me han impactado en el año 2023, en primer lugar, el haberme sentido vulnerable, o sea, físicamente, el hecho de en el mes de noviembre, pues tener un síncope, desmayarme, hacerme caca encima, como un podcast, un episodio explicando esa situación, ¿no? Y, hostia, y ver que en un segundo, o sea, me caía en picado, era totalmente vulnerable y luego, pues, el hecho de hacer analíticas y ver que a nivel hormonal estaba, como dijo el doctor Hernández, como un hombre de 80 años, ¿no? Eso fue como un primer shock de decir, joder, o sea, tenía claro que no era nada, pero es que lo he visto en carne y hueso. La segunda cosa que me ha impactado en el 2023 ha sido algo de lo que he tomado mucha conciencia, que es la importancia, y como sugerencia se lo digo a todo el mundo, de que no se quiera matar extremadamente al ego, porque yo que he querido matar el ego hasta el final, lo he matado de tal manera que me he cepillado la autoestima. Entonces, eso para mí ha sido un aprendizaje brutal, el ver cómo la diferencia entre matar el ego y perder la autoestima es mínima, ¿no? Entonces, pues eso ha sido un muy buen aprendizaje. Y la tercera cosa quizá que me ha impactado, así como efecto rápido que me viene a la mente, es el constatar y el ver también en primera persona que el 99% de las situaciones que hoy me pueden preocupar o que me han preocupado en la edad adulta han sido generadas en mi infancia. Wow. O sea, sí. Gracias pues a la hipnosis también de que tanto he hablado y gracias al trabajo con Ana de Simón en las 3 sesiones que he hecho y ver cómo, ostras, todo está ahí, ¿no? Y luego es increíble, ¿no? Porque del aprendizaje que yo he obtenido de mí mismo,
lo he estudiado mucho, lo he analizado, he configurado como unos patrones de comportamiento y ayer mismo venía una clienta ¿sí? de CAP y me decía unas situaciones que ella está viviendo y nada, con 3, 4 palabras de información le desgranas todo su comportamiento y todo su problema porque te das cuenta que los patrones son iguales. Mm. O sea, es brutal, es Mm. brutal. Mm. Así que realmente ha sido un año 2023 muy potente, con lo cual 2024 decidí que era el año de disfrutar, de cambiar de ciclo, de dejar de trabajar. Prácticamente cuando tú empezaste tu proyecto La Gran Victoria en 2022, yo empezaba mi trabajo más profundo yéndome al ISTA en Croacia y desde entonces han sido 2 años non-stop y este año es el año de disfrutar y con lo Mm. cual me he cortado el pelo, nuevo ciclo y para adelante. Sí. Pues vaya tela, Sí. vaya tela. Es que al final como tú has dicho, cuando empiezas cuando de verdad haces el trabajo en ti, es cuando de verdad te das cuenta de lo mucho que necesitas haber hecho ese trabajo en ti. Sí. Pero hostia, yo incido mucho ahora, es siempre cuando alguien quiere hacer algo y demás, siempre les digo, ¿estáis seguros? O sea, Mm. ¿estáis convencidos de que queréis empezar esto y arrancar? Porque claro, en la ignorancia se vive bien, es que Mm. es muy duro. Es Hay muy una duro. ignorancia, pero luego hay un sistema operativo, el iOS, ¿no? Del iPhone que está operando detrás. Porque tú puedes decir, estoy bien, pero luego hay un sistema operativo que es el Sí, que manda, que es el sí, subconsciente. total. Y sale por todos los lados. Y en el mundo tan hostil en el que estamos viviendo, aunque parezca, eso es duro. Es un mundo duro que cada vez se vuelve más duro. Ujú. Estas cosas se reflejan más en los comportamientos del día a día. Total. Entonces, por eso cada vez supongo que hay más gente queriendo hacer el trabajo. Luego hay que distinguir, hacer el trabajo de verdad y decir que estás haciendo el trabajo. Ujú. Total, total. Pero es duro. Si alguien quiere trabajarse, todos vosotros, si alguien quiere Mm. trabajarse, pues es un trabajo muy duro. Yo, de hecho, estoy muy alineado con una frase que leí hace poco que decía que es que el trabajo de uno mismo es el trabajo más duro que existe. Ujú. O sea, es así, es que yo no he conocido sufrimiento mayor, ni profesional, ni personal, ni deportivo, ni nada, ¿sabes? O sea, pero bueno, tenía que ser así. Bueno, me toca. A ver, pregunta para Irra. Ah, tú que ahora tienes toda la libertad, me llama la atención que me has dicho, además hace unos minutos, hostia, me iría a mi casa de Valencia. Ujú. ¿Realmente es el mejor sitio del mundo para vivir? ¿Es el sitio que tú dices, aquí sí, después de todo lo que has viajado, todo lo que has visto y tal, el equilibrio entre calidad de vida, economía, familia, amistades y tal, es Valencia? Mm. Yo creo que no es, o sea, yo no es tanto en este momento me voy a Valencia porque es Valencia, porque como que ya eso ya no lo siento en ningún lugar, como que aquí ahora mismo me siento en casa. Yo recuerdo cuando estaba en el monasterio de clausura en Italia con los monjes, que cuando le conté, porque a los meses ya pues coges confianza y hablas un poco. Y me preguntó, bueno, y te conté un poco sobre la Gran Victoria. Me dijo, ¿y entonces tu casa? Y yo, mira, mi casa es esto. Y mi familia sois vosotros. Y eso es lo que siento en cada lugar en el que voy. Es más, en este momento, la sensación de decir, ya está, ¿qué más? Y decir, ¿para qué quiero ir a cualquier otro sitio? No por, o sea, no por ir a ver. Pues sí, me quedan sitios en el mundo por ver, seguro, pero es todo lo que yo iba buscando durante 41 años como un poseso, sin saberlo, aunque
lo sabías en tu sistema operativo, como que ya lo he encontrado. Entonces, mi pregunta el otro día en un avión que me dejó un poco, ¿a dónde voy? Yo nunca me he preguntado a dónde voy y nunca he sabido a dónde iba. Nunca me he dicho, ¿para qué hago esto? Y nunca he sabido para qué lo hacía. Y cuando me lo pregunté, dije, ostras, esto es una respuesta, esto es una pregunta muy interesante, porque yo sé que ahora, por mucho que vaya a cualquier lugar, ¿qué quiero descubrir? No estoy diciendo que lo he descubierto todo, ni mucho menos, solo que, ¿por qué no movemos a los lugares? ¿Por qué vamos a un lugar y cuando llegamos al lugar que queríamos llegar, estamos en todos los sitios menos en el lugar? ¿Ah? Y es que yo quiero ir allí y en la hamaca de la terraza de la bonita casa que has pillado no has pasado ni 5 minutos. Has estado en todos los sitios menos ahí. Entonces estamos continuamente escapando, continuamente huyendo del silencio de nuestro interior, continuamente forzándonos por ir a algún sitio, por ser algo, por tal. Entonces, sinceramente, es realmente mundana la respuesta, es por tener un sitio. Porque no tengo esa, o sea, mi mente, en mi ser ahora mismo no hay esas complicaciones, no hay complicaciones sofisticadas sobre por qué tengo que ir a un lugar. No, no, no. Dame cuatro paredes, dime que es casa y déjame tranquilo. Déjame tranquilo, ¿no? Es como, y estoy feliz. Mi casa en el sitio donde lo he tenido, que ahora no lo y ha sido siempre Valencia. Y ahora, pues estoy en un inicio sí, en el amanecer de ver si encuentro otro hogar, ¿vale? Y Palencia, es que te he dado la respuesta cómoda. Claro. ¿Sabes? Es que Palencia, porque ha sido lo que ha sido para mí los últimos 11 años desde que yo he vivido allí, en la playa, un sitio que se vive ahora. También, es verdad, Valencia tiene muchas cosas ideales, muchas. Es una buena economía, no es un lugar, aunque está subiendo, se vive bien, un buen clima, pero ahí, claro, hay miles de ciudades. Entonces, para mí es esa la respuesta. Ahora o sea, sinceramente me da igual irme a Filipinas, Sí, a La Palma, sí. que a Boca del Toro, a Panamá. Esos tres lugares, o me pones 5, 6, 7, 8 más, me dices, ¿dónde vas? Digo, da igual dónde vaya. ¿No? Lo decías, creo que decía Sócrates o Marco Aurelio decía que no te hace falta ir a las montañas para saber que hay montañas, que el refugio verdadero está en uno mismo. Y ahí es de donde todos huimos. Por eso tenemos esa sensación de incomodidad continua en nuestras vidas, porque el único lugar donde podemos estar a salvo, que es en nosotros mismos, estamos siempre fuera, fuera y fuera y fuera y fuera. Y eso liga con lo que acabamos de hablar. Totalmente, totalmente. Espera, que ves hablando que voy a buscar el móvil, que vamos a hacer un directo Instagram Live. ¿No? Perfecto, Vamos, perfecto. vamos. Ya voy. No hay problema. Que los oyentes no se nos impacienten, que ahora vamos a tener que hacer. La pregunta, una pregunta extra mientras Joseph va Sí. conectando esto es como, do- ¿qué es casa para ti? ¿Qué? ¿Y quién es casa para ti? ¿No? Es- Hay una cosa que repito todas las mañanas cuando me levanto, Sí, con Gasho, que Gasho quiere decir tú y yo somos uno. sí. Y Explícanos cómo te levantas, tío. ¿cómo me levanto? ¿Cómo te levantas tú? Bueno, Bueno, es que lo tenéis que ver a este hombre levantarse, ¿eh? O sea, ¿cómo es tu mañana? oye, me tocaba preguntar a mí, ¿no? Es verdad, te toca preguntar. Luego, Vale. luego, vale. Luego va lo de la pantalla. ¿Eh? Pero importante para todos los que estés ahí es, ¿quién es casa para ti? ¿Y dónde encuentras casa? Sí, Mi pregunta sí, es, ahora mismo, sí, sí, tú has vivido este 2023 con estos tres aprendizajes, sí, pues ahora es al futuro, ¿qué tres cosas sí. te gustaría llevarte y o aprender en este 2024?
En este 2024, lo que quiero es, primero, recuperar al Jose que, que yo me siento identificado, que por motivos, pues quizá hormonales, en algunos aspectos no estaba. Me gustaría, eh, o sea, aprendizajes. Yo no quiero aprender nada más. Este año no quiero aprender. ¿Pero qué te gustaría llevarte? Me gustaría llevarme la recuperación de mi ser, me gustaría llevarme, seguir abriendo esa capacidad de amar y de amor y de entender y de, sí, de amar, tío, de amar, porque al final yo he estado muchos años sin amar, ¿sabes? O sea, queriendo, que no amando, ¿sabes? Y, y luego me gustaría mm, seguir explorando, ¿sabes? O sea, seguir explorando a nivel deportivo, seguir explorando a nivel profesional, seguir explorando a nivel de experiencias, que por cierto, te he de decir, no sé dónde estarás, pero estamos organizando para mi cumpleaños, 7, 8, 9 y 10 de mayo, Ujú. viaje a Berlín. Varios apuntados ya que conoces tú. Corral, Val, Coach, pareja, porque nuestra amiga Ana Tour Ajá. pincha en el Kit Kat Ah, wow. el 8 de mayo. 8, 9. O sea, vamos como backstage. Ok. Ah, Ok, no tengo agenda, pero tendré que hacer agenda para ir. hostia. Sí. Vamos, Ahora, la Lorena. luego retocamos. Vamos para Berlín. Es decir, explorar cosas porque, tío, este año voy a cumplir 46 años, que no es que me preocupe, hostia, me han pasado muy rápido estos 6 años, desde los 40, ¿sabes? Ujú. Pasa muy rápido. He hecho muchísimas cosas y no volvería atrás, pero, hostia, me han pasado muy rápido, ¿sabes? Entonces, quiero explorar cosas, situaciones, sí, no conocer a personas, la verdad que conocer personas, Está bien. no quiero conocer a personas, pero sí explorar, tío, y hacer cosas con mis amigos también, Ah. ¿sabes? Por ejemplo, con el Torralba decíamos, hice una entrevista alucinante a Miguel Lozano de la apnea, de ir a hacer un curso de apnea, ¿sabes? O sea, es brutal. Ah, wow. Sí, sí. Entonces, sí, estas tres cosas. Sí, Ah. sí. Me toca, pues. Bueno, has conectado en Instagram para las que no Sí, he están en conectado en Instagram. ¿Qué tal a todos? ¿Se nos oye bien? Sí, no, sí, porque estamos aquí haciendo podcast y YouTube y de todo, así que espero que se nos oiga Y bien. hemos decidido hacer un episodio especial donde cada uno hace una pregunta al otro, responde y así hasta que nos cansemos. Ahí está. A ver qué sale. Qué chapón. Oye, La rutina. tío, es impactante, o sea, si alguien no te viera o te viera por primera vez dormir, se impactaría. Y te he de decir que sobre todo una cosa de las que vas a decir la he intentado y no he podido hacerla. No, no puedo. ¿Cuál es tu rutina para ir a dormir primero? ¿Qué cosa no has podido hacer todavía? Lo de la boca, tío. ¿El qué? Cerrar la boca. Ah, con el esparadrapo. No puedo, tío. Mm. Me compré un mouth taping Ujú, que es para cerrar la boca, porque leí realmente los efectos positivos que tiene dormir con la boca cerrada, ujú, pero, tío, no puedo. ujú. O sea, es una sensación de claustrofobia. Claro, porque no estás acostumbrado. Claro, porque a mí se me cae el mentón, ¿Cómo duermes? ¿De lado no intento de arriba, no? arriba o de lado, pero es que, Mm, y lo intento, y los tengo ahí, luego te lo enseñaré, te mm. molarás. Pero ¿qué tip le dirías a la gente para mejorar su calidad o de sueño o de despertar? No, Lo que quieras para complementar. dormir, ¿no? O sea,
Yo tengo como digamos, llamémosle dos sistemas llamados la gran mañana y la gran noche, ¿no? Algo que creé cuando desarrollé el método de ultraproductividad, pero que vienen implantándose en mí en la curiosidad de experimentar, de probar y ver qué pasa si cambias esto, si cambias lo otro, si ajustas esto, si pruebas esto, si pruebas lo otro. Y eso ha sido mi vida los últimos 10 años. Los últimos 11 años ha sido, no, desde 2010, los últimos 13 años han sido una mezcolanza de hábitos, de probar, de quitar, de dejar, de dudar. Y bueno, esto me ha llevado aquí, ¿no? Siempre a veces cuando me presento a la gente le digo, hola, me llamo Israel, mi vida es un experimento. Ese es lo más lógico y lo más lógico y lo más fácil. Entonces, la gran noche que me has preguntado primero Sí. cómo voy a dormir, depende, siempre hay cuatro niveles, yo siempre digo que hay cuatro escenarios, hay muchos, pero como haces cohortes para los escenarios, ¿no? Está la gran noche de oro, la gran noche de campeones, la gran noche por el larguero y la gran noche de alarma, que es dependiendo el tiempo que tengas, ¿no? Entonces, en mi vida ahora mismo el tiempo no existe. Yo llevo desde 2022 viviendo sin tiempo. En efecto, si tengo que estar a las 8 en algún lugar, me aclaro de alguna forma con bloques de tiempo. Yo ya he diseñado mi sistema para estar un poquito más tranquilo. Cuando hay que tener tiempo, te conviertes en esclavo del tiempo y juegas a ser esclavo del tiempo. Y cuando no hay tiempo, pues no hay No tiempo. hay tiempo. Entonces, ahora el tiempo es un límite mental basado en las formas que tenemos nosotros de conceptualizar nuestra vida. Si quitas ese variable, pues tienes más tiempo. En mi noche, fácilmente, siempre trato de que haya una ducha de agua caliente o un baño de agua caliente con un cuarto de kilo de sal marina, 10 gotas de aceite de lavanda, 10 gotas de aceite esencial de romero, sales de Epsom o magnesio, unas velas. Siempre trato de que el lugar, el contexto, la situación, el entorno sea lo más cálido posible, con una vela, con un incienso. Siempre tengo aceites esenciales indicados como para dormir, más relajantes como el ylang ylang, como el aceite geranio egipcio, el de lavanda, romero, alguno más. Y mis noches han dejado de ser, antes pues eran un poquito más estructuradas, pero básicamente lo que hago es muy sencillo. Siempre trato de estirar el cuerpo, un baño de agua caliente. Casi siempre cuando voy a dormir coincide con que hace un poco he escrito algo sobre el día, de cerrar el día, pero como ahora escribo casi siempre, muchas veces al día, pues no tengo ese problema o esa necesidad de escribir al final de la noche para reflexionar sobre el día porque sucede durante el día. En la cama, antes de ir a dormir, pues como cierro las manos y como antes de entrar a la cama, pues repito, como hoy he vivido, no, es hoy he servido, hoy he impactado, hoy he jugado, hoy he practicado, hoy he amado y hoy he vivido. Y hago como mi momento de la victoria, que es hoy hemos vivido. Y entonces como me dejo caer, me tiro a la cama, me dejo caer en la cama, ¡pum! Y eso me hace reír, ¿no? Y no, es como la noche ya no tiene, no, es como, bueno, crema, tal, cuando estoy en modo retiro conmigo mismo sí que medito por la noche antes de dormir. Lo que sí que me aseguro que sea una noche, un aterrizaje tranquilo Sí. porque como si ganas la noche, ganas la mañana. Y luego, si ganas la mañana, ganas el día. Entonces, para mí es importante que la noche sea música. La música también es importante, la música para bajar. Siempre, todo lo que ya está relacionado con la noche, a no ser que luego te vayas de traca, siempre es para bajar, ¿sabes? No es para subir. Entonces, es todo lo que sea para bajar. Una sopa de miso, no demasiada agua para no tener que ir al baño. No sé, si estás con alguien, sexo, caricias, todo eso es necesario también. Y poco más, no muy. Antes era mucho más elaborada, pero ahora como es más sencilla. La mañana Sí. ya sí que es como, porque para mí la mañana ya es el día. Entonces,
ahora mismo, yo he ido probando un montón de grandes mañanas, un montón de sistemas, un montón de hábitos. Al despertar, primero al despertar, voy cambiando, pero, por ejemplo, al despertar, lo primero que hago es abro los ojos y verbalizo otro día más en el paraíso, otro día más en el cielo de la tierra. Bien, bienvenidos a otro día más en el Sí, paraíso, bienvenidos a otro día más en el cielo de la tierra, sí. bienvenidos a otro día más en la tierra y en el cielo, bienvenidos a otro día más viviendo despiertos, bienvenidos a otro día más aquí y ahora, como lo que me va saliendo, ¿no? Ya es automático. Primero, al principio te lo tenías que forzar. Después de eso, lo que suelo hacer es un ejercicio que se llama Breath Development, que son una serie de respiraciones para aumentar la capacidad respiratoria. ¿Vale? Que empiezas llenando el estómago, Sí. empiezas llenando el pecho, luego continúas el pecho, luego la clavícula y luego cuando sueltas, sueltas con un... Porque eso hace que tu capacidad y vas soltando poquito a poquito. Entonces, y el cuerpo se va calentando. Qué bueno. Seguido de eso, pues como saludo a todas las partes más contrarias que hay en mí. Las saludo, las venero, las acepto, las celebro. Pero por ejemplo, ¿cómo la saludas? Por ¿Qué ejemplo, no dices? es, mira, Por ejemplo, haz una rutina así, saludo, rápida. vale, saludo, venero, respeto y celebro al maestro y al discípulo que hay en mí, al líder y al seguidor que hay en mí, al yin y al yang que hay en mí, al pobre y al rico que hay en mí. Entonces, a todas las cosas que me van viniendo a la mente, porque cuando te van viniendo a la mente en la mañana, que es justamente cuando más te hackea la mente al despertar, es la clave para reprogramar y tener un día. Entonces, todo lo que me va viniendo es, no, pues sí, porque si mi cabeza está que malo, es pues, el malo y el bueno. Ya. Siempre van juntos. Como saludo al niño y al adulto, al ignorante y al sabio, al escaso y al abundante. No quiero, lo que he descubierto en mi vida y que ha sido transformacional, es que no quiero dejar nada escapar. Lo quiero todo. Qué bueno. No, no me sobra nada, no me falta nada. No quiero que se vaya nada, pero tampoco quiero que venga nada. Quiero que esté todo. Y para que esté todo, necesito abrazar hasta la parte más depravada de mí. Y eso he hecho un trabajo quirúrgico, pero Qué bueno. literal. Porque entonces está esto, luego de aquí hago unas cosas que me funcionan muy bien. Es que al principio me reía sin propósito, pero me reía, me forzaba y a los 10 segundos estás riéndote como un cabrón. Pero ahora ya no, ahora yo simplemente por la mañana me descojono y como digo, y muchas veces, una vez me preguntó una amiga, ¿y por qué te ríes? Y yo, no lo sé, pero es que no puedo. Y entonces ella se empezó a reír también, ¿sabes? Como, muy guay. Y quiero estar, o sea, uno de mis objetivos, y no tengo muchos objetivos en la vida, ahora mismo, pero uno de mis objetivos es quiero estar riendo todo el mayor rato posible durante el día y que me pilla a mí riendo sin que yo me fuerce a mí mismo riendo. Qué bueno. Y eso, cuando me veo a mí bailando y riendo, y digo, estos son los momentos en los que yo declaro victoria de verdad en la vida. Entonces, mi día es una sucesión de cosas, bailar, tai chi, yoga, kung fu. O sea, trato de... Y eso, todas esas rutinas, ¿para qué? Yo nunca lo he entendido. Nunca he sabido para qué hacía todo esto. Es más, llegó un momento en el que yo era esclavo de esto. Sí. ¿Por qué? Porque la disciplina es de puta madre. Primero, cuando no la tienes, la quieres. Cuando la quieres, estás bien. Cuando continúas con ella, continúas con ella, continúas con ella, continúas con ella y la fortificas, empieza a pesar. Cuando empieza a pesar y sigues, empieza a esclavizarte. Y cuando empiezas a esclavizarte, que parece que no hay salida, y te empujas, 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 te empujas más allá, donde crees que ya no pueden más, pero saltas ahí, es liberación. Qué bueno. Y entonces, una de las cosas que ahora vivo a través de estas rutinas es que yo hago lo mismo que hacía antes, pero ahora me siento libre, tío. Y ahora lo hago y no me pesa nada. Y es simplemente porque por fin, después de tantos años y años y años machacando todos los días sin ni uno de descanso, y sin uno es ni uno, he podido entregarme a lo que estoy haciendo al momento. Entonces estoy respirando. Puede venir un pensamiento, pero cada vez son menos porque tu implicación en la... O sea, es como si logramos involucrarnos e implicarnos en lo que estamos haciendo y como yo digo,
morir en ello, morir en la tarea, morir en la interacción, morir en la conversación, morir en mirar a alguien a los ojos, es el único momento donde de verdad estás vivo, donde de verdad lo tienes todo, donde de verdad está ya, listo. Pues intenta mantener eso lo más posible, pero claro, con estos índices de distracción, con estas interrupciones, con todo como estaba generado a nuestro alrededor, por eso fue la gran victoria, inconscientemente o indirectamente me ha ayudado a separarme de todo y a dedicarme a morir y a nacer en cada cosa que hago. Claro. Entonces, la gran mañana o la mañana, mis rituales matutinos son muy largos, entonces me quedaría ahí para no seguir una extensión muy grande. Qué bueno. A mí me gustaría preguntarte, y Me lo, toca. y lo has dicho antes, Sí. como has dicho, ¿no? Como que has dicho, o sea, quiero disfrutar, ¿no? Sí, sí, Quiero explorar. sí. Yo te preguntaría, cuando dices, tío, de los 40 aquí me han pasado muy rápido. Sí. ¿Cuáles son los mayores, los hitos como que más te han marcado en estos 6 años, de los 40 aquí? Tío, por ejemplo, en los 40 estaba arruinado. Es que es fuerte. Wow. O sea, hace 6 años estaba en la ruina, tío. O sea, por un desajuste en el tema de Hacienda, desajuste, o sea, en el sentido de que yo nunca he querido defraudar, pero no sé qué, realmente aún no sé qué pasó, cómo se llevaron las cosas, por quién me las tenía que llevar, y de repente, pues una multa que más o menos yo me podía imaginar que podían ser 100.000 euros, porque anteriormente tuve una de 100.000 euros, pues fueron casi 700.000 euros. Entonces, claro, es que has de tener 700.000 euros en cash, o sea, en el banco. ¿Sabes? O sea, no en inversión, no, en el banco, ¿sabes? Disponible, ¿sabes? Entonces, claro, yo, que me gusta vivir la vida y siempre he ahorrado, pero claro, es que para mí no tiene ningún sentido tener 700.000 euros en la cuenta bancaria, o sea, no. Y, hostia, tío, y así empezaron los 40, ¿sabes? Yo me acuerdo que Sully me organizó como una cena de cumpleaños, ¿no? Con amigos. Y hasta me sabía mal porque pensaba, joder, es que voy a tener que pagar con un dinero, tío, que es que no va a meter de gastármelo ahora, ¿sabes? O sea, pero bueno, tío, eran 40 años y fueron muy amargos, ¿no? Claro, Trata de, aunque va a ser un poco complicado, sí. pero trata de un hito por año. ¿Ves? Vale, a ver, 2018, la ruina. 2019, fue Hay dos además fueron paralelos. Primero, la suerte que en ese año tuve de conocer a Miquel Baixas, que me amplificó el, el- la capacidad formativa, ¿no? Que en mí se limitaba a 250 alumnos anuales y que Miquel Baixas, a través de Roger Domingo, mi editor en Planeta, se alienta, pues me dijo, conoce a Miquel, que es interesante a nivel online, tú no estás haciendo nada online y te puede funcionar. Y hicimos un test y realmente en 2019 nos funcionó muy bien. También 2019 fue el año que probé por primera vez CAP y también fue un año importante, ¿no? Con 41 años. Yo recuerdo que me llamaste, yo estaba en Talavera de la Reina, ¿Ah, sí? tío, te llamo porque me ha cambiado la vida. Hostia, es que Y te lo quería decir y me quedé como Es- muy impactado. es Fíjate que todavía me acuerdo. fue muy fuerte. Fue tío. en enero, Fue en octubre de 2019. pero tú me llamaste a mí en enero. De días, enero 2020, Sí. puede ser. Sí, sí, sí. Claro, porque de
la primera experiencia que hice las 2 primeras muy seguidas, me fui a Hawái rápidamente y luego ya pues Navidades y tal. 2020 fueron también un año brutal porque primero profundicé en el tema de CAP, yendo a la formación, y segundo vino el confinamiento, donde tuvimos la habilidad de, entre Miquel y nosotros, porque íbamos al 50%, facturar 3 millones de euros en 2 meses. Wow. 3.000 alumnos. Justo ayer me reuní con una persona que vamos a hacer cosas profesionales y tal, y me decía, explícame eso. Y digo, mira, Judith, durante una hora había un promedio de 32.000 personas escuchando Bolsa. Wow. O sea, es una locura, ¿no? Entonces 2020 fue como la recuperación de la ruina, es decir, de repente pude recuperarme, y luego pues el ir evolucionando en CAP, ¿no? 2021, 2021, sin yo saberlo en aquel entonces, pero iba a ser un año más importante del que yo pensaba, porque esto lo he sabido hace pocos meses, pero en ese 2021 sí que empezó un proceso de, digamos, conocimiento de la pareja muy superior al que yo en ese momento era consciente, ¿no? Y realmente sí que a raíz de ese 2021 pues provocó que yo en meses siguientes pues también sintiera una curiosidad por aprender mucho más de mí, ¿no? Que me ha permitido pues entre otras cosas tener una relación con mi madre excelente cuando antes era realmente mala, ¿no? También 2021, por qué no decirlo, el descubrimiento, gracias a ti, de un sitio maravilloso de Santa Teresa en Costa Rica. O sea, realmente fue un regalo conocer ese sitio. Fue como, Dios mío, este sitio en el mundo existe. Digo, wow, sí, fue un regalazo conocer ese sitio. Además, viajando contigo, con Bruget, con Sully, fue una cosa muy bonita. 2022 fue el año, fue un punto de inflexión en el sentido de que siempre digo que la semana probablemente que más me ha impactado en mi vida ha sido la semana de Lista en Croacia. O sea, realmente el Lista es una formación de que en el nivel uno, yo he hecho 2 niveles, pero en el nivel uno es de conocimiento personal, de la sexualidad de uno mismo, para, no diría tratar, pero para solucionar el problema masculino o femenino que cada uno tenga, ¿no? Te interrumpo. Sí. La entrevista se va a hacer interesante dentro de un rato. Ya verás. Vale. Y entonces, pues realmente fue la hostia, porque vi una serie de cosas de mí. Empecé a entender que el Joseph del 2022 y de ahora y de años anteriores, pues estaba todo condicionado por lo que ha vivido la infancia, como todos vosotros, todos los que nos veis o escucháis. Toda vuestra vida está condicionada por la infancia que habéis vivido, que hemos vivido, y que realmente eso me ayudó pues a entender muchas cosas de mí y como te decía, recuperar una relación con mi madre, mejorar muchísimo la relación con mi hija, mejorar increíblemente la relación con la mamá de mi hija. O sea que realmente 2022, ese para mí sería el titular.
2023 fue el año de la navegación en la incomodidad. Constante, constante. O sea, ha sido 2023 una navegación de marejada a fuerte marejada. O sea, ha sido un año durísimo y, y, bueno, pues claro, con todos sus aprendizajes, un año durísimo a nivel personal, ¿eh? Y bueno, pues claro, con grandes lecciones y también pues con grandes descubrimientos. Yo te he visto hostiado en Pues, 2023, ¿eh? 2023 ha sido genial. Bueno, nosotros nos hemos visto cada uno hostiado, pero yo en 2023 lo he visto, ¿eh? Hombre, yo te vi hostiado. ¿Cuándo fue el Sonar? 2022. 22. 2022 fue... Yo Me 2022 en el cayeron, me Sonar. cayeron por todos lados durante todo el Hostia. año. Teníamos que ir al Sonar de cachondeo y acabamos en este sofá hablando, Hablando y llorando, ¿no? hablando y llorando. Literal. Ahora y luego fuimos al Y Sonar. luego fuimos Luego, a los Sonar y nos pegamos la traca. después de llorar y hablar, nos fuimos al Sonar, es ¿verdad? Con Leonard. Con Leonard, joder. Y nada, 2024, Dios dirá, pero ha empezado demasiado fuerte. Bien, 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 bien. Me toca. Me toca. Am, ¿Tú has tenido un empoderamiento sexual? Es decir, tú eres un tío más bien introvertido, ¿no? Con las chicas y ahora estás con confianza con las chicas. O sea, tu actitud al momento de hablar con las mujeres, las chicas mujeres, es otro. ¿Qué le dirías a alguien que nos pueda escuchar, que diga o que sienta, hostia, yo, pues joder, me siento intimidado de hablar con mujeres o de relacionarme con mujeres? ¿Y cómo ha logrado Isra dar la vuelta a la tortilla? Un tema tan complicado. Mm. Literalmente es que Isra le da la vuelta a la tortilla a absolutamente todo. O sea, es una cadena. Sí. Entonces, o sea, primero, ¿qué le diría a alguien? Mira, yo bastante tengo conmigo para decirle a alguien lo que debería hacer en ese sentido, porque... Pero creo que a través de la explicación puedo responder. Pero cuando tú me has dicho, ¿qué le dirías a alguien? Pues lo que me nace es, deja de mirar en la superficie, deja de rascar en la capa superficial y, como decía el Buda, ve a la raíz de todo. O sea, es la única forma. Entonces, parte de mis últimos 10, como de forma muy experimental, porque a mí, como saben, me gusta experimentar y probar absolutamente de todo, excepto algunas cosas excepcionales. Después de los desafíos deportivos, me fui metiendo en desafíos emocionales, espirituales, experimentos, y eso todo. Y en 2014 abrí lo que se llama, lo que yo digo muchas personas, que se ha abierto la caja de Pandora. Ya, cuando la abres, ya solo puedes ir para abajo y no hay fin, ¿no? Entonces, pues en ese camino, en el cual pasas de estar bien a no aclararte, a aclararte todavía menos, y decir qué camino me queda y es la única cosa que puedes tener es siempre ir hacia adelante, ¿no? Y como al principio no lo ves y a mitad tampoco, solo ves la putada de esto es que solo lo ves al final. Ya. Pero al final, cuando lo ves, dices, todo ha tenido sentido. Entonces, yo o sea, no considero, más que nada, lo que me he dado cuenta es que no había nada que resolver, ¿no? Cuando yo le digo a alguien, he resuelto mi vida, y me dice, ¿qué has resuelto? Nada. Cuando me dicen, y yo he realizado mi existencia, y dicen, ¿y qué has realizado yo?
que tal y como el cosmos no tiene nada que realizar, yo tampoco, no hay nada, no hay realización. Es esto. Entonces es hacer las paces con tu vida. Es hacer las paces con todas las pérdidas, con todo el sufrimiento, con todos los llantos, con todos los rechazos. Duda, no son rechazos, llámalo como quieras, rechazos, fallos, fracasos, victorias, todo eso que ha pasado, llámalo así. Y en lugar de dejarlo ir y de hacer así, como hace todo el mundo, lo que yo te decía, ven, 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 no te vayas, no te vayas, eres parte de, no eres todo, eres parte de, y todas esas pequeñas partes que son piezas del puzzle, las vas encajando, las vas encajando, las vas encajando, las vas encajando, y entonces ya no hay fisuras, las fisuras, el dolor es cuando tú quieres echar algo de tu vida que es imposible echar. Y es cada segundo de tu vida. Cada segundo de tu vida es la obra, la gran victoria, es el Satori último, es la realización máxima. Bueno, y todos solo nos queremos quedar con los segundos buenos, que son muy pocos. Los que queremos, porque encima somos picky, somos muy selectivos. Entonces, tío, yo no me he aclarado. O sea, yo he estado lidiando conmigo toda mi vida. O sea, una persona me dijo, Irra, el único miedo que yo tenía contigo era que tú ibas a acabar contigo mismo. Y muy sabio lo que me dijo. Y una de las personas que más me conocen en la vida. Y yo le dije, tío, yo no veía otra forma de hacerlo que ir hasta morir. Literal. Joder. Es que no hay otra. Ya. No hay otra. O sea, yo solo me podía. O sea, digo. Dadas las circunstancias, ojo, mi vida no es ni un trauma, ni trágica, ni tal, es una vida de puta madre. Pero yo me empeñé en ir, y en ir, y en ir, y en ir. Y cuando tú te empeñas, oye, tienes tu recompensa, no, todo tiene un precio. Y yo he tenido que pagar el precio que me ha tocado, y en esa, y en, o sea, tú lo que estás diciendo, todo esto lo he visto en 2023, después de toda una vida dedicada a. O sea, a mí cuando me dicen, porque ahora cuento lo que he vivido y me dicen, hostia, y yo, sí, sí, solo me ha costado mi vida entera. Ese es el precio. Mi precio ha sido la vida de Irma García. La vida entera, todo, todos mis amigos, mi tal, por el aire, a tomar por culo. Porque digo, es que si no, yo no voy a estar. O sea, yo tengo que vivir conmigo. Yo tengo que, o sea, si yo no estoy bien, no puedo enseñar, no puedo compartir, no puedo amar, no puedo crear una familia. Y nadie me aseguraba que yo podía llegar a así. Y más, yo ni siquiera lo buscaba, yo simplemente me ha tocado esto, estoy en esta gran victoria, y sabía dónde tenía que ir, pero yo no sabía cómo llegar. Y de repente, pues en 2023, consigo, me subo a una montaña y digo, de aquí no salgo hasta que yo no vea todo lo que tengo que ver. ¿Ves? Como me inspiré, lo que dijo el Buda, se sentó en un de esto y de aquí no, lo que pasa es que no moverte, dije, todavía no. No llego ahí, digo, pero de aquí no salgo. En oscuridad, en silencio, en ayuno, en prácticas de físicas, hasta que de aquí no salgo. Si son 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, no quiero a nadie a mi lado. Y, y una de las cosas que vi o sea, una de las cosas que sentí era el gran bloqueo que siempre he tenido en el chakra que hay en los genitales. Sí. Y que maestros, curanderos, chamanes, todos me han dicho, Irra, tu energía, porque yo practico Qigong ya desde hace 4 años y siempre trabajo mucho físicamente y la energía se mueve muy bien y me llevo meditando desde 2013 todos los días, una media de 45 minutos. Digo, bueno, pues yo lo que no entiendo es, como te decía antes, de dónde mierda he sacado toda esa voluntad para seguir. Bro, yo había días que decía, que estaba reventado. Y física, emocional, y seguía, y seguía, y seguía, y seguía, seguía. Para mí, haber podido vivir lo que he vivido ha sido la mayor recompensa que jamás me podrán dar en mi vida. De decir, Isra, todo, porque lo que se me dijo es, Isra, todo esto es porque tú has hecho todo esto tal y como lo has hecho. Por eso la perfección de todo. Y en ese momento siento un calor tremendo y claro, en no sé cuántos días de oscuridad, porque perdí la cuenta, perdí la cabeza, perdí absolutamente todo, encuentro en que de repente me salió un fuego de aquí que se extiende a todo el cuerpo y desde entonces noto un fuego en todo mi cuerpo,
Pero no es eso, es simplemente que he visto la agonía existencial. Está el miedo existencial y la agonía existencial. El miedo existencial de cualquier ser humano es el miedo a no ser nadie, lo cual no somos. Pero eso se te tiene que caer la careta. Y como me dijo una vez un chamán, me dijo, Irra, tú vas por el camino, pero solo tienes que estar listo para cuando se te caiga, porque si no estás listo, de ahí no sales. Y eso se me cayó en el Amazonas, con el abuelito Odín. Sí. Y yo no quería ni verles a ellos. Y yo, no, sí, aquí vemos a toda la gente en los árboles. Tú también, ¿sabes? ¿No? Y como, pero yo tenía una vergüenza tío, yo he intentado convencerme toda mi vida de que era de una forma. Sí. Si tú te tratas de convencer a ti durante toda tu vida que eres de una forma, no lo eres. Todo el mundo quiere ser uno mismo, pero nadie puede. Porque eso es como... Y allí yo dije, ese mismo hecho de, "Puta, me están convenciendo de que yo era así, que yo era disciplinado, que yo era esto, que yo era... Y no soy nada de esto. Claro, imagínate toda una vida construida en una mentira, que es el gran, como dicen el gran Koan, el gran Satori, es que la vida es una mentira. Eso dicen en el Zen. Y digo, mierda. Bueno, y la agonía existencial de la cual me di cuenta en esa montaña fue darme cuenta, fue vivir. O sea, nosotros estamos con una libretita y con un boli continuamente, bro, haciendo esto. Chequeando esta pregunta. ¿He sido un error o no? En cualquier interacción. Con una mujer, he sido un error. No me han invitado a cenar, he sido un error. No, no lo he sido, no lo he sido. Pues esa es la agonía existencial, bro. Se me pone la piel de, esto lo viví, dije. Porque lo único que me dijeron, lo único que me di cuenta es, no he sido un error. Sí. Tan sencillo. Porque yo te puedo decir, bro, es un error y tú dices, ya. Tu sistema central, conectado a donde quieras que se conecte, yo ni universo ni a donde quiera, al vacío, donde quiera, tu sistema central está, la mayoría del ser humano está cableado para que el sistema central sea completamente la unión existencial de chequear si he sido un error o no, si mi existencia aquí vale o no, si no, todo. Yo simplemente me di cuenta de que armoniosamente, perfectamente, animalmente, no. Y eso, mi vida siempre ha estado llena, como, bueno, imagino que mucha gente ha Hombre. estado llena de peros. Somos máquinas de hacer check-in. Publicas un libro. No Ya, paramos, ya, pero. tío, Das no tu primera paramos. conferencia cuando trabajabas en una fábrica. Ya, pero. Ya, no paramos. Y desde Tío. ese momento no han habido peros, tío. Ya. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo llegas a esa confianza tal? Digo, es que es imposible que pueda perder ahora mismo. Ya. En nada, ni quitándome la vida. Pierdo. Ese es mi convencimiento de ahora mismo. Entonces, claro, acercarme a una mujer a decirle 4 animaladas o 4 barbaridades o no, es un juego. Ya. Es como, o sentarme en una ciudad con un cartel que dice, dime te escucho, eso es un regalo. Porque mi sistema ahora opera no desde el miedo, que es de donde opera el sistema de todos nosotros, mi sistema opera desde la abundancia, desde el regalo, más que desde el amor. Sí, porque el amor es todo igualmente. Entonces, es como... O sea, es como, imagínate, ¿no? Estás haciendo sexo, manteniendo sexo con una mujer y dices, hostia, no voy a llegar, o esas cosas que pueden pasarnos, ¿no? ¿Cómo? Me ha pasado y me he reído. Y me dice, ¿qué pasa? Digo, pues que estoy aquí con mi dilema y tal, y me parece tan cómico que me da igual. Ya. Entonces, como ese tipo de cosas, como digo, pero claro, como tú estás como estás con el check, están ahí dándole que te pego y ¿llego o no llego? ¿Error o no error? Eso es una mamada. Hostia, ¿y cómo controlar esto, tío? La agonía existencial, esto es un temazo. Yo te lo digo, brother. ¿Cómo? ¿Cómo se controla la agonía existencial? Sufriendo lo insufrible, pasando por la disciplina más dura que existe, que es la disciplina de estar contigo día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, ver toda tu mierda y no escapar de ella, quedarte en silencio. Mira, la gente está continuamente buscando qué nuevo hack puedo hacer para iluminarme. Es un error.
No puedes iluminar lo que ya está iluminado desde el nacimiento. Lo único que puedes hacer es ver la luz que hay en ti. Como decía Dogen, enciende la luz que hay en ti y todo lo que hay a tu lado será iluminado. Pero huimos de nosotros mismos. Es la mayor animalada que yo me he dado. Yo llegué al punto en el que dije, yo no me voy a dar coartada. Eso era la gran victoria. No darme coartada, escapar de mis amigos, escapar, te lo pongo así, escapar de mis amigos, escapar de mi familia, escapar de todas las distracciones, quitarme las redes para no tener más remedio que estar conmigo y día tras día. 2022 fue una... Acuérdate cómo yo llegué Sí, sí, aquí sí, 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 y yo sí. me fui allí, ya, ¿qué está pasando? 2022, hasta 2022 entero. Una agonía y yo pensaba que yo había estado conmigo bastante, ¿eh? Y me metí horas y horas. No, no. Tú preguntas a alguien, ¿estás solo? Sí, yo he estado solo en una cabaña en Bali, ya con el ordenador, con el iPhone. Solo es, Ya, ya, yo me quité hasta la música. ya. Ya, es que estar solo de verdad es muy difícil, tío. Es ahí donde de verdad te conoces, es Claro, ahí donde claro, de claro. verdad empiezas a hacer el trabajo que verdaderamente importa. Voy a buscar el cable del ordenador mientras nos sigues explicando. No, 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 es una animalada. pero que al final las personas, mira, lo único que podemos hacer en esta vida para de verdad vivir plenos es convertirnos en nuestro propio topo, nuestro propio maestro, nuestro propio libro, nuestro propio chamán, nuestro propio crítico, nuestro propio amante, nuestro propio locutor del podcast, nuestro propio, porque es que lo somos. Entonces, si tú te conviertes en tu propio maestro, que al final es eso, ser Ujú, todo, ujú, sea donde quiera que estés y vaya donde quieras, en el acto siempre serás verdadero. ujú. Siempre. Pero, claro, yo le pregunto a alguien, ¿cómo tú te haces maestro en una disciplina que amas? Por ejemplo, en el arte, ¿no? Y una persona diría, pues pintando cuadros durante años sin parar. Y entonces nace a través del arte la espontaneidad, nace la maestría en algo y a través de mucha práctica, ¿no? No teoría. Entonces yo le diría, pues ¿cómo te conviertes en maestro de ti mismo? Pues con lo mismo contigo, pero claro, es la tarea más dura del mundo, como tú has dicho antes. Claro. Pues ahora ya no se trata. La única opción es convertirte en tu propio maestro. No hay otra opción para de verdad, en el mundo en el que vivimos aquí, vivir verdaderamente satisfecho con tu vida. Ya. Sí, sí, totalmente alineado. No, hago buff porque ahora estaba pensando como, no sé por qué me ha venido cuando estoy en Instagram y chequeo la lupa, ¿no? Y sale toda esa gente de todo el mundo y pienso, joder, tío, pero sí, de verdad se transmite tanta felicidad, ¿no? Hay un test, tío. Mira, yo siempre digo, o sea, a mí, yo amaría, y de hecho, ¿te acuerdas que te lo dije? Es un test, es como, o sea, literal, estoy pensando hasta hacerlo totalmente gratis, es ir a una ciudad y decir, una hora, quieto, sin moverte. Yo estoy ahí, yo estoy a tu lado. No haces el test. Ahí ves si eres feliz o no. Una hora. Una hora que nada. Claro, una hora, bien, vale. Ahora tres. Cinco. Ocho. Es tan ridículamente fácil que una persona florezca. Tiene un precio. Solo hay que estar quieto. Nada. Yo estoy realmente impactado con eso. Nada Por más. ejemplo, este ejercicio de la quietud, ¿lo harías con los ojos abiertos o cerrados? Como Da quieras. igual. Sí, una vez con los ojos abiertos, otras con la... Sí, Empieza una hora, sí. todos los días, y verás en 20 días cómo has crecido. Eso hará que veas cosas que no quieres ver. ¿Por qué, por qué vemos el WhatsApp? ¿Por qué estamos continuamente saltando de conversación en conversación? ¿Por qué vamos a un sitio y en lugar de estar en la casa o tumbados en el sofá, estamos... Porque inconscientemente hemos desarrollado mecanismos para no tener que estar con esa parte de nosotros que no queremos ver, que cada vez es más grande, cuanto más la rehuyes. Lo que yo llamé el amigo o la sombra en las esquinas. Yo esto lo vi claramente en el Amazonas.
hay un tío, ¿no? Es como, hay un cuadro y hay alguien así y tú lo apartas para la esquina. Espera, espera, este es el cuadro, ¿eh? Pero detrás está el tiarrón entero. Pues el tiarrón entero operando es tu subconsciente. Y tú lo apartas en una esquinita para no verlo, pero sigue estando el tipo por detrás grande. Ya. Y sigue como... Entonces, claro, lo vas más apartando, no, esto es como la mentira. Porque al final es eso. Al final es, al final es todo mentiras que has contado, que te has contado. Cosas que tú crees que has hecho impropias. Son cosas que no te hacen sentir bien contigo. Pero son cosas que son cosas de ser humano. Como me dijo el abuelito Antonio Irra, no sabemos ser humanos, solo estamos aprendiéndolo y nos lleva toda una vida entera. Y es cuando alguien te dice que he hecho algo muy malo. Eso es ser humano. Ya. Pero como no quitamos hierro, sino cuando alguien ha hecho algo malo, dicen, madre mía, como avivamos el drama de vivir, que de por sí es un drama, pero tiene que ser un drama porque tiene que haber drama y no tiene que haberlo. Ya. ¿Qué te da miedo a ti hoy en día? A mí me da miedo el dolor. O sea, es algo que he vivido muy poco. El dolor emocional. Eh, sí, es algo que, hostia, no me apetece. No me apetece y sé que, pues, lógicamente, pues, estoy expuesto a ello y, pues, por situaciones de cualquier tipo, familiares, profesionales, lo que sea. Pero no, a mí me da miedo el dolor. ¿Y qué es lo que más daño te ha hecho en tu vida? Mm, ¿Qué es lo que más dolor te ha causado? Hombre, quizá el factor que más he sufrido por el tiempo, ha sido cuando te separas y tu hija es un bebé, eh, esa sensación egoísta, sin lugar a dudas, de pensar que tu hija no te va a reconocer como la figura que tú esperas que sea, ese sentimiento de, de frustración, ¿no? De no poder verla cada día, ese sentimiento de irresponsabilidad hasta cierto punto, ¿no? Por poco ir contra los patrones socialmente establecidos, ¿no? Eso fue una época de dolor muy extenso y muy intenso. O sea, Como eso como que me llevaba a lo de que está relacionado con la paternidad, ¿no? sí. ¿Y tú qué le dirías a los padres que están en una situación similar? Bueno, padres que Bueno, sí, siguen siendo padres, claro. muchos me contactan. La verdad es Pues, que durante años muchos padres me han contactado, ¿no? De separados, ¿no? Y un poco eh, es preguntando a ver cómo lo había hecho, ¿no? Mira, yo lo que he aprendido, ahora ya mi hija pues tiene 14 años y he vivido todas las fases, siento, de este proceso. En primer lugar, entender que la hija, el hijo no es nuestra propiedad. Es su vida en la que nosotros la hemos de acompañar pues lo mejor posible, ¿no? Pero es su vida y hay que pensarlo así. Y hay que tener una relación cordial. O sea, yo creo que algo que hemos hecho bien con la mamá de Morgana es siempre el haber tenido una relación cordial, ¿no? Que ahora, afortunadamente, pues es buena. Luego, realmente un compromiso. O sea, para mí ha sido prioritario el tiempo que he podido estar con ella, poder estar con ella el máximo tiempo posible y la calidad del tiempo, claro. Y luego,
pues entender que los niños son muy listos, los niños se dan cuenta de todo y que los niños, sin lugar a dudas, pues si tú haces las cosas de corazón y, y de manera natural y pues ese miedo, ¿no? Inicial que puede tener cualquier padre de, ostras, ¿qué va a pensar mi hija o hijo cuando crezca, tal, igual, se diluye porque los niños se dan cuenta de que o sea, si tú has estado, lo valoran, ¿no? Y no es que tengas que hacer las cosas para que te valoren nada, ¿no? Pero sí que ojalá hubiera yo sabido en aquel entonces, pues que ese miedo, esa culpa que siempre iba arrastrando, pues era absurda. Mm. Sí, 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 sí. ¿Qué más o qué? Hacemos serie de preguntas de Venga, juego venga, va, va, chorra, va. así rápidas. Venga, va, ¿Vale? vamos. Empiezas tú. ¿No? Venga. Venga. O sea, es una, a Sí, ver. sí, Vale. de estas rápidas. A ver. Sesión de preguntas de juego rápido. Sesión de preguntas de fuego. Oye, si nos queréis dejar alguna pregunta en Instagram, pues nos las podéis hacer, en Instagram y así las leemos. Respondemos preguntas. Sí, le digo Instagram porque están en directo. Eso. Bueno, a ver. Y si luego la tienen en el podcast, la pueden dejar en los comentarios de Spotify. También es verdad, ¿cierto? Correcto, y hacemos otro. Exacto. Muy bien, a ver, pregunta de fuego. Venga, empiezo yo. Venga. Si pudieras robar algo, ¿qué robarías? Hostia, tío, tiene muchas tablas, ¿eh? Ah, la verdad es que no sé si robaría porque, tío, es que nunca he robado porque siempre, o sea, ni una manzana. ¿En serio? Sí, porque siempre he pensado que me van a pillar, tío. Bueno, Me daría mucho pudor, mójate. tío. No sé. Sinceramente, cualquier cosa muy básica, porque como viviría con el miedo de, sería más por la emoción que por el valor del asunto. Am, si fueras padre de saque, ¿qué te gustaría tener? ¿Niño o niña? Niño. Niño. Mm. Eh, Eh, ¿Qué es lo más bonito que te han dicho jamás? Mira, ayer una chica jovencita que vino a CAP por segunda vez, extranjera, dijo algo, hostia, tío, esas palabras puras y bonitas que se veían en los ojos, que era que gracias porque se había abierto, le habíamos abierto una puerta de ilusión a la vida. Wow. Sí, eso fue muy bonito. Y más viniendo de alguien joven, ¿no? O sea, tan joven. Me llamó mucho la atención. Si pudieras cambiar algo de la Gran Victoria, ¿qué sería de lo que ha pasado hasta ahora? Para mí, el gran logro de la Gran Victoria es que me he dado cuenta de que empezó el día que mis padres accidentalmente decidieron tener. Pues, Y desde ahí aquí, nada, tío. qué bueno. La muerte, si pudiese, si Sí. pudiese, yo siempre he dicho que me volvería a la fábrica Sí, a currar una fábrica de 12 horas si Gilberto, mi hermano, pudiese volver, ¿sabes? Soy muy consciente de que es inviable, pero ya. como mi deseo de poder haberlo disfrutado un poquito más, o mucho más, es tan grande que yo hubiera sacrificado todo lo que iba a venir. Ya. Pero, eh, ¿qué pregunta le harías a Dios? ¿De verdad todo esto es una ilusión? Muy buena, muy buena, muy buena. Dios. Sí, ¿en serio es una ilusión todo esto? ¿Sabes? O sea, a ver, oye, ayuda, Soto Gabriel nos dice, ¿ayuda de qué? A ver, a ver.
¿Qué consejo Pero, darías a alguien totalmente desilusionado, sin esperanza, cuando la vida te ha golpeado? uf, Dice Raquel, ¿no? Raquel Madrigal, Madrigals. dice, ¿qué consejo darías a alguien realmente desilusionado, sin esperanza, cuando la vida te ha golpeado? Yo lo primero que le diría es marcarse un objetivo volando, ¿sabes? O sea, recuperar la ilusión inmediata. Eh, sé que es muy difícil, pero yo he estado en un hoyo, en varios hoyos, y quedarse en el hoyo no sirve de nada. Entonces, hay que salir de ahí con un acto que a veces puede parecer una tontería, pero hay que moverse, hay que salir de ahí, no hay que parar la mente, no hay que dejar que la mente nos siga saboteando y no hay que pensar que hubiera pasado si no hubiera hecho esto o lo otro, ¿no? Yo esa es mi sugerencia. Mm. ¿Y tú? Yo te diría, eh, coge primero 3 cosas que de verdad te hagan sentir victoriosa y dátelas, y ve a las 5 personas que más te importan y que más les importas, y que te recuerden 2, 3 atributos que te hacen una persona única. ¿Quién le tocaba? Eh, A ti, la pregunta no, rápida. no, Vale. yo te hago a ti, yo te hago a ti, vale. Em, si tuvieras que quedarte con un alimento diario, ¿cuál sería? Uno. Son jodidas estas preguntas, ¿eh? Uno, alimento. Un alimento que digas, mira, este cada día. Estoy valorando lo que me gusta por lo que necesitas, ¿no? Ah, Pero, sí. em, wow. Mira, ajo, te dicen. Anastasia. Alimento, pero puedo decir, por ejemplo, la sopa de miso. Sopa de miso, Sopa de miso. claro, vale. Sopa de miso. Venga, pues sopa de miso, Literal. ya está. mm, Unas. si fueras. Si fueras una mujer, ¿qué le dirías a un hombre que no hiciera nunca? ¿Cómo, cómo? Si fueras una mujer, Sí. ¿qué le dirías? Yo, siendo una mujer, te digo a ti, no hagas esto nunca. A un hombre. O sea, si yo fuera una mujer, ¿qué le diría a un hombre que no hiciera nunca? Hostia. Ah, no lo sé, tío. Ni idea. Me ha venido aquí ahora, ¿eh? Ni idea, ni idea, ni idea. O sea, no puedo pensar como piensan las mujeres. Pero mójate. O sea, yo creo que en el momento que hay acciones limitantes, ya. Bueno, nunca es como por. No limitar, es como. Esto no te va a hacer bien. O sea, es por el bien de él. No es un límite, es como una especie de compasión. Ah, bueno. No, olvida la culpa. Perfecto. Olvida la culpa. Perfecto. Sí. Pero nos han hecho una Ah, pregunta, una pregunta, a ver, aquí había una participante en el directo, a ver si, joder, a ver, si varios. pudieras, No, ah, no, arriba, arriba, arriba. Arriba hay a otra, hay ver, otra. Mira ahí. Y si tuvieses que quedaros con un único con un único deporte, deporte, yo ciclismo. Uf, tío, qué difícil. El running, tío. los Y running. mira que no corre mucho, pero es que es la bomba, tío. Mira, Manu nos dice que lo que hemos dicho es un estereotipo barato de desarrollo personal y que le digamos a la compañera de antes algo que funcione de verdad. Yo he dicho lo que yo hago de verdad.
O sea, Alguien que está desilusionado. yo he dicho lo que he hecho en mi vida cada vez que he estado en un puto hoyo. O sea, eso para Vale, mí no es un entonces, estereotipo. yo te puedo añadir una respuesta, Manu, eh, o sea, cuando, ¿cuál es la diferencia de estar ilusionado y no desilusionado? Y es, cuando estás en la mierda, tienes que seguir. Cuando no estás en la mierda, tienes que seguir. Lo único que te queda es seguir. Entonces, yo, con todo el cariño a la chica que ha hecho la pregunta, trata de buscar cosas que te eleven, pero mi forma de actuar, si estoy ilusionado, sigo. Si no estoy ilusionado, sigo. Si manda una hostia, sigo. Si no me la han dado, sigo. Si alguien me da una me dice que lo he hecho bien, sigo. Si alguien me dice que lo he hecho mal, sigo. La única cosa que tengo en la vida es seguir. Y en el camino, mientras sigues, te vas a encontrar momentos de reír, momentos de tristeza, momentos de mejor, momentos de tal. Todo eso lo vas a tener que ir lidiando. Si nosotros empezamos a dualizar, que es yo es que quiero estar siempre ilusionado, no lo vas a estar. Entonces van a haber momentos que no estarías ilusionado. Entonces esos momentos que no estás ilusionado, trátalos como los momentos que estás ilusionado. Yo sé que no tiene una fórmula, no se puede ayudar cuando tú estás desilusionado, solo uno mismo. La realidad es que no se puede ayudar a alguien cuando está desilusionado, solo uno mismo es capaz de salir de su propio hoyo. Y para salir de tu propio hoyo, tienes que ver las cosas de la forma más ecuánimemente posible, porque lo que te da, es decir, placer, te quita porque te lleva al ansia. Y lo que te quita, es decir, dolor, te quita porque te lleva a la aversión. Y son las dos caras de la misma moneda, intrínsecamente ligadas. Entonces, o sea, trata de, o sea, claro, que no puedes decirle a alguien qué debe hacer aquí, pero trata de olvidarte de que te has desilusionado y sigue, No, pero sigue. yo creo que no es que se le tenga que decir, es que cada uno yo creo que tiene sus herramientas para decir lo que ha hecho. O sea, Claro, no hay una verdad universal. claro. Oye, ¿yo qué he hecho cuando ha pasado esto? Pues yo he hecho lo que he dicho. Mira, hay una pregunta muy interesante de Cristina. Si pudieras elegir, ¿le darías un consejo a tu yo del pasado o le pedirías un No es consejo diferente a... a tu yo del futuro? Le daría, a ver, baja, baja. ¿Le darías un consejo O a sea, tu si yo tú del puedes pasado? elegir, ¿le darías un consejo a tu yo del pasado o le pedirías un consejo a tu yo del futuro? ¿Tú? Yo le daría un consejo a mi yo del pasado. Yo le pediría un consejo a mi yo Sin, del futuro. Mira, sin justo, lugar a dudas, tío. A ver, ¿qué más? Preguntas, a ver si hay más. No, sí, a ver. A ver, Sí, aquí hay otra. ¿Qué consejo le darías a una persona en proceso de dejar adicciones y cambio de vida? Wow, adicciones. Yo es que tampoco he tenido adicciones, pero hostia, cuando me he obsesionado con algo, a mí me ha ayudado a relajarme con eso, ¿no? Que me tenía abducido el buscar una alternativa que desviará mi atención. ¿Sabes? Entonces, mi sugerencia es, Francisco, que tengas una alternativa que desvíe tu atención, que te motive lo suficiente como para sentirte motivado a realizar ese cambio de vida. Y sobre todo, que tú estés convencido de que quieres hacer ese cambio de vida. mm. Yo te diría, Francisco, que en tu más profunda intimidad te sientes contigo, cierras los ojos y, y tú te veas a ti como la mejor persona a la que darte un consejo y entonces pídete ese consejo. Porque en el fondo, todos nosotros cuando paramos un momento y cerramos los ojos y tomamos 10 respiraciones largas, o 20 o 30 o 40 o 5 y tocamos aquí en el pecho, en nuestro centro, y nos hacemos la pregunta de lo que realmente dudamos, tenemos la respuesta clara. El problema viene cuando esto que se llama pensar entra en camino. Yo no daría ningún consejo a nadie para adicción, cambio. Yo le diría, ¿qué consejo te darías a ti mismo
sabiendo que eres la única persona que te puede dar el consejo que realmente necesitas. Y tú, aunque creamos que no, lo sabes, lo tienes, lo conoces. Y es un poquito, y es un poquito lo que, y es un poquito lo que trato de decir, ¿no? Es que no ir buscando fuera todo el rato, ¿no? O Ujú. sea, yo creo que no hay fórmula, ¿no? Esta es la respuesta a ella a la pregunta. ¿Eh? Sí, yo creo que no hay Sí, fórmula, pero pero... se ha Ah, acabado la no. respuesta. Como decía, como no busque, o sea, no busquemos fuera. O sea, yo aconsejaría no pedir consejos. Lo tenemos. Venga, va. Más dinámico que si no, se nos Sí, acumula. Raquel decía que ella cree que no hay fórmula, no es su caso actual, pero ha pasado por agujeros negros y cree que actualmente mucha gente está ahí metida, sobre todo en mi generación. Bueno, eso de las creencias de los demás, cuidado. ¿Sabes? O sea, al final es, coño, creo que mucha gente está metida ahí. Bueno, o no. o no. ¿Sabes? O Eso se sea, me decía, hay un maestro zen con el que he vivido un tiempo y todo lo que me decía me hacía o no. Le decía, "Ah, creo que es tarde", y me decía o no. Digo, claro. oye, es hora ya de acabar la meditación, y dice o no. O sea, todo lo que quería decirle te decía o no. Entonces te ayudaba a ver que siempre hay un otro lado de todo lo que nosotros creemos que es de la forma que creemos que es. Sí, 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 perfecto. A ver, ¿qué más? Se ha unido, se ha unido, se ha unido. Bueno, no sé si hay más. Parece que no hay más. Pues muy bien. Oye, tío, que llevamos aquí chaponarro de más de una hora y media. Venga, dos últimas preguntas. Venga, va. Cada uno. Cada uno, dos últimas preguntas. Dime una herramienta que va a ser un punto de inflexión en mi vida. Oscuridad. Oscuridad. Bravo. 100%. Bien, 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 ¿no? Eh, ¿Oscuridad con silencio o oscuridad? oscuridad con silencio. Vale, Oscuridad con silencio. vale, Yo me ofrezco vale, vale. a Sí, 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 sí. llevarte la comida, Bien, todo, bien, bien. 100%. Bien. Mm. ¿Qué le dirías a tu niño interior? A mi niño interior. Ahora Sí. que, que puede estar muy tranquilo, porque esa sensación de rechazo que ha podido llegar a tener en su vida no es tal. Y que su niño más adulto ha entendido las cosas, cómo se hicieron y por qué se hicieron. O sea, que puede sentirse muy amado, aunque a veces se pudiera haber sentido rechazado. Mm. ¿Tu última pregunta? Mi última pregunta para Irra es... ah, vamos a dejar de ser serios. Te dicen, solo puedes un día más, o no, un día no, una fiesta más en tu vida. ¿Y cuál iría? Sí, ¿dónde, cuándo? Puede ser un festival, puede ser una experiencia, pero una única fiesta, no persona. O sea, imagina, te vas solo, Solo. solo, una última fiesta. O experiencia, no sé, por incluir los festivales. Vale, fiesta, probablemente porque es la única que me queda. Bueno, es que serían dos, pero bueno. Festival, Sí. Glastonbury, Oh, ¿ah? Que voy este año. qué bueno. Fiesta, panorama. Panorama Bar, ¿no? El Berghain. Mira, aquí de hecho nos preguntan cuál es la mejor fiesta en la que habéis Y estado. luego experiencia, algo que llevo, que no es momento todavía, que se llama La búsqueda de la visión con una tribu de los Lakota.
que es una completa animalada y que son, en realidad, la búsqueda de la visión verdadera de la tribu de los Lakota son 14 días en una montaña solo, en ayuno, en un círculo, con una serie de pruebas de un jefe indio. Y es algo que es algo que sé que voy a hacer y estuve a punto de hacerlo este año, pero he decidido no. La Hostia. búsqueda de la visión. Bueno, pues ahí queda. Y última pregunta, Mi última pregunta y con para eso ti cerramos. es- Ah, mm. Te doy la portada del New York Times. ¿Qué titular y qué imagen? No, la portada del Times, ¿vale? La revista Times, que sabes que las portadas son muy... ¿Qué titular y qué imagen? Pues esta sociedad es una mierda y pondría la foto de 4 niños en un parque con un móvil, cada uno. Brutal. Tío, es que es acojonante. O sea, cuando veo a chavales de 12, 13, 14 años en un parque, en una piscina, 4 amigos, quedar y cada uno con su móvil intercambiándose información, o sea, eso a mí me rompe, tío. Porque, o sea, con lo bien que yo me lo he pasado de niño, jugando, yo qué sé, tío, riéndome con los amigos, jugando al escondite, jugando al fútbol, tío, o sea, es que eso me entristece, tío. Eso sí que creo que es algo con todas las cosas buenas que ha traído la tecnología, como poder estar ahora en comunicación tal, pero joder, tío. O sea, que un niño se pierda lo que es un niño, eso a mí Wow. eso a mí me da. Y para salir de esto, han preguntado, vamos a hacerla juntos. Sí. Han preguntado, ¿cuál es la mejor fiesta que hemos estado? ¿Cuál es la mejor fiesta que tú y yo hemos estado juntos? Hombre, yo no sé si es la mejor, pero la que tengo un recuerdo muy especial que hemos estado juntos es el Tomorrowland. Buah, sí, sí, Tomorrowland sí, 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 fue muy especial, pues por sí, cómo fuimos, sí. ¿no? Que nos invitó El Row, sí. Lene. Juan, nos trataron Hostia, llegamos allá como DJs en el backstage de uno de los escenarios de Tomorrowland. Nos hicieron toda la visita a Tomorrowland. O sea, Esa fue... nos faltaron 15 o 20 horas de fiesta. Sí, literal, literal. Eso nos faltó. Sí, sí, Pero- yo como recuerdo... A ver, yo tengo como la mejor, sí, ¿no? Yo como hay algunas en el DC10 de las primeras... Y en el Row De, Barcelona. de Row las Barcelona. de las primeras. Sí, sí. Porque luego ya había mucha gente, Sí, pero sí. esa de las primeras que... Sí, sí. Bueno, Bueno, pues, tío, gracias oye, a la comunidad de Gente Sin gracias Límites. a la comunidad de Disrupt Everything. Nada, vamos a subir esta hora y 45 minutos Wow. de conversación en el podcast en Spotify de Disrupt Everything. Y en el podcast de Spotify y en otras plataformas también de Gente Sin Límites. Así que... Y nada, gracias, brother. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa.